y se une al póntico o a otro retenedor a través de el conector. ¿Quién es el conector? El medio de unión de todos los componentes de la prótesis fija. Existen dos alternativas de retenedores: las coronas totales y las coronas parciales. Coronas totales y coronas parciales. Las coronas totales como retenedores podemos encontrar que existen metálicas, combinadas, metal porcelana o no metálicas, y su ubicación es más amplia. Esas coronas totales como retenedores unidas forman lo que ustedes conocen como puente fijo convencional. Y sin entrar en mucho detalle, es la preferida por la mayoría de odontólogos y pacientes. Su configuración común, que lo dijimos en la clase pasada, es que lleva un diente pilar por cada espacio edéntico. ¿Sí? Un pilar a cada lado del espacio edéntico. Son las coronas más retentivas y ofrecen mayor estabilidad. Coronas totales. Vamos a hacer énfasis ahorita en lo que es retenedores parciales. Retenedores parciales es una restauración metálica. Esto quiero que lo tengan claro. Retenedores parciales es una restauración metálica. Ustedes van a encontrar especies de retenedores parciales libres de metal, pero por lo general es metálica. Es de tipo extracoronaria conservadora que cubre solo una parte de la corona clínica. Aquí lo ven. Respeta ciertas caras del diente y otras son cubiertas en su totalidad. ¿Qué características generales, a nivel general, lleva un retenedor de tipo parcial? Por lo general, respeta la cara vestibular. Aquí. Y la pared que se deja intacta es compensada por otros medios de retención. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan que esto lo vieron ustedes? Nunca vieron coronas parciales. No les suena, no copia. Entonces, respeta por lo general la pared vestibular. ¿Sí se fijan allá? En el dibujo. Aquí está en este esquema. Respeta la pared vestibular y abarca otras paredes.
el margen tiene forma de chaflán. ¿Sí lo ven? Si yo miro esas preparaciones desde oclusal, este margen va a tener forma de chaflán. Ahora, saliendo de las características generales de un retenedor parcial, hablaremos específicamente de qué características tiene el medio de retención que dijimos que eran ranuras. ¿Sí? Entonces, esas ranuras de retención, pregunta de examen, están ubicadas en las caras proximales cerca de la cara que se respeta. ¿Sí? Segundo, la pared lingual de la ranura debe quedar perpendicular a la cara proximal. ¿Qué es eso? Fíjense aquí la ranura. ¿Ustedes saben lo que es perpendicular? Esto con esto es paralelo. Esto con esto es paralelo. Si yo me voy para este lado, esto con esto es paralelo. Si yo digo perpendicular, ¿sí? Como casi 90 grados. No se ve muy específico, pero más o menos es eso. Que esa pared igual de la ranura quede perpendicular a la cara proximal. Entonces, fíjense aquí. Esta es mi pared de la ranura que quede perpendicular a la cara proximal. ¿Y esto es para qué? Para resistir al desalojo en sentido o estímulo lingual. Porque recuerden que la cara vestibular en la mayoría de los casos se respeta. Las ranuras deben tener una longitud mínima de 4 a 5 milímetros para ofrecer una retención adecuada. Entonces, por lógica, cuando ustedes vayan a estudiar, este tipo de preparaciones deben ser en aquellos dientes que tengan una longitud por lo menos que midan unos 7 milímetros. Las ranuras proximales deben tener una profundidad de 1 milímetro, equivalentes a la profundidad de la fresa. Para hacer este tipo de ranuras vamos a utilizar fresas de carburo de tungsteno nuevas 700-701. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Es que siempre debe ser el tallado con esas fresas. Ese es el la forma de la... Pero ¿por qué no puedo usar una de diamante? Si nosotros cuando tallamos, ustedes se va a tallar con fresa de diamante. Son abrasivas, ¿verdad? ¿Y dónde las usamos más? Exactamente, esa es la respuesta, que las fresas las vamos a utilizar de diamante en esmalte, porque son más abrasivas, y ese esmalte es duro. Este tipo de fresas ya las usaremos en dentina. ¿Sí? Entonces es diferente. Para un tallado no vamos a tallar con fresas de carburo de tungsteno, sino que ya ustedes saben que esta es utilizada en dentina y la de diamante para esmalte. Porque el tallado es un tallado grotesco, es un tallado que necesitamos eliminar, un tallado ordinario. Y este tipo de fresa es un tallado fino, un tallado delicado que nos da perfectamente la forma de la ranura. Muchas características, muchas características. Su extremo gingival debe estar, ahí no es mariposa. Su extremo gingival debe estar incorporado dentro del desgaste proximal, alejado del margen por lo menos 0.5 milímetros y tener forma de un pequeño cajón y no en forma de dedos. Complicado, ¿verdad? Pero no difícil. Alejado, imagínense, alejado de ese margen igual que tiene forma de ¿qué? Visto desde cruzar, de chaflán. Entonces fíjense que tiene que estar alejado 0.5 milímetros y tener una forma de pequeño cajón
que se deforme, porque recuerden que es material metálico. Pero todos nosotros sabemos cuánto mide. Fíjense que nos dice que tiene que medir cuánto a profundidad. No, esa es la longitud. La longitud del rango es de 4 a 5 milímetros. La profundidad, el grosor de la fresa, de 300 a 301, 1 milímetro, ¿no? Pero como nosotros sabemos que si calculamos la entrada de la luz, nosotros tenemos que calibrar, tenemos que tener, cuando vengan aquí a trabajar en prótesis fijas, tienen que tener 2 tipos de calibradores. Un calibrador que tiene la punta finita, y ese es para fresas, para metal, para calibrar superficie dura. Pero hay uno que tiene la punta redondeadita, y ese es para la cera. ¿Qué va a pasar en la cera? Si yo coloco y calibro con ese calibrador de punta fina, la perforo, por eso utilizamos de punta redondeada. Entonces existen 2 calibradores, y eso lo tienen que traer cuando se lo pida el profe. Entonces, hay que
pide qué? Funcional, que el inferior es muy bien. Lleva bisel. Va a respetar la cara bucal. Ahí la está respetando. Pero fíjense hasta dónde llega la protección. Y recuerdo nuevamente, es metálica. Es metálica. Las prótesis parciales son, de retenedores parciales son metálicas. Lleva bisel y respeta la cara bucal. Y fíjense aquí la configuración para que no se confunda. Aquí es el hombro. Hombro en la cúspide vestibular del molar inferior. Ahora, cuando yo les diga qué características generales lleva esa restauración vista del yo cruzado, ¿qué forma tiene el margen? El margen tiene forma de chaflán. Acá hay que estudiar, son detallitos. ¿Sí me ubico? Características generales vista la restauración o la preparación de una prótesis parcial. Ese margen tiene forma de chaflán. Pero ahora estamos hablando del bisel, cómo termina en bósfero inferior ese bisel de la cara bucal. Termina en forma de hombro. Hay que estudiar para que no se confundan. ¿Sí? Ahora voy con el superior. Típico 3/4 bósfero superior. Llevan todos bisel en esa cúspide funcional o cúspide de soporte, que lo van a encontrar. Y va a respetar la cara bucal, pero fíjense que aquí no se va hacia el vestibular. Ahí crea es como un pequeño bisel, termina como un bisel. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque si yo estoy diciendo que el material con que está hecho la prótesis parcial, los retenedores parciales, es de metal, ¿cuánto ustedes creen que debe ser el grosor de ese metal? No, y eso lo voy a decir en la otra clase. Ese metal, para que no se deforme y para que no se fracture, debe tener un grosor adecuado. La aleación, que la voy a explicar en la clase siguiente, la aleación que nosotros utilizamos es la aleación que utilizamos para elaborar las prótesis parciales. ¿Qué es de qué? Exacto, ¿quién dijo? Eso, 0.5. Mínimo 0.5 y es 0.5, no es más. No confundamos el material de las libres de metal con metálicas. Acuérdense de eso, es 0.5. Ustedes calibran y tienen que tener eso. Si ustedes miden ese material, ¿de qué material estamos hablando? Ya ustedes han visto y van a presentar el examen de prótesis removible. ¿Qué material son los conectores mayores? Y conectores menores. Cromo cobalto. Cromo cobalto, cromo níquel, dependiendo si el paciente tiene alguna toxicidad, ustedes lo cambian, ¿verdad? ¿Eso hablaron ustedes de eso? Perfecto. Esa pregunta de examen. Entonces, esa misma aleación que utilizamos para eso, la utilizamos para esto. ¿Y cuánto debe medir? 0,5. O sea que es algo suave. Entonces aquí terminamos como especie de un bisel y no tallamos como tallamos en posterior inferior. Luego tenemos modificado 7/8 postero superior. Esto parece una corona total, pero se las traigo porque el que es bueno tallando puede tallar esto. Y ahorita les explico por qué quiero que ustedes entiendan esto de ranuras y de cajones. Modificado 7/8 postero superior. Fíjense que decimos que solamente es el postero superior. Aquí no lo vamos a utilizar en postero inferior. ¿Por qué? ¿Por qué es postero superior? Porque recordando que es metálica, cuando el paciente sonríe, la
pilar está completamente tallado y solamente me está respetando esa talla. Y fíjense cómo se ve esa talla. Entonces respeta la mitad mesial de la cara vestibular y se indica solo para posterior superior, porque la estética ahí no es tan importante. Muy bien. Fíjense aquí cómo le hacen las canulitas, no queda preciosa. Le hacen las canulitas y perfectamente. Entonces ustedes tienen un abanico de posibilidades. Aquí llegan pacientes que dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero metal. Porque ese tipo de pacientes, a veces te llegan hasta con el oro en mano para que tú le hagas un niño en el oro. Porque ese paciente vio, porque ese paciente le gusta esa lesión y nosotros sabemos que las lesiones en oro pues son las más biocompatibles, ya lo dije. Y estéticamente, pero para estas parciales no vamos a utilizar oro. Ojo con eso. Fíjense la ranura. ¿Y qué forma tiene el margen? Tiene forma de llamar. Muy bien. Ahora está este personaje modificado 3/4 con cajones. Pareciera que ustedes dicen, Dios mío, pero ¿cómo puedo tallar esto así? ¿Hay una guía para tallar? No hay una guía para tallar. Es que dependiendo cómo ustedes vean al paciente. Yo trato lo posible de que los pacientes de ustedes en la clínica, porque como les digo, a veces no es una receta de cocina, algo que yo haga en tallados, ustedes lo vean y lo entienden el por qué yo estoy haciendo eso. Porque uno estudia de manera cuadrada y de ahí no nos sacan de nuestra zona de confort. Y yo les quiero traer aquí que existen maneras de tallar, que no es una manera fija de tallar, sino que ustedes pueden incorporar en su restauración, en su preparación, mejor dicho, no restauración, en sus preparaciones, cajones. Por eso les traigo aquí los retenedores parciales, porque lo que quiero que aprendan es que ustedes pueden hacer mayor retención, porque son medios de retención. Y fíjense, esa restauración tiene cajones. Puedo poner diferentes tipos de cajones, diferente localización, puedo hacer uno central, si me lo permite, y ese cajón te va a dar retención, bien sea en un retenedor de tipo parcial o en un retenedor de tipo total, metálico, libre de metal, ustedes lo pueden usar. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta que pueden hacer cajones. Y ahí hay una manera que le indican cómo pueden ustedes jugar con los cajones. ¿Cuándo se indica? Esa pregunta está perfecta. Cuando no tenemos retención. Ustedes van a encontrar qué es lo que nosotros queremos. Yo quisiera que ese diente tuviese una corona clínica de 20 milímetros, ¿verdad? Es decir, que el paciente tenga una enfermedad periodontal controlada. Para que esos dientes sean bastante largos, ¿verdad? Pero esos dientes largos o esas coronas clínicas largas, esa pregunta está muy bien dada, porque no todo el tiempo lo vamos a utilizar. Y lo vamos a utilizar es cuando nosotros tengamos esas coronas clínicas cortas. Y ustedes no le van a traer al diente al paciente. ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que resolver. ¿Y cómo resolvemos? A través de esto. Entonces, cuando nosotros tengamos una corona que ustedes hicieron de paralelismo, ¿verdad? Porque estudiamos eso, que tiene paralelismo, pero necesitamos un medio de retención, sobre todo cuando es una sola corona, porque no se ya varía cuando es un puente fijo, ¿sí? Utilizamos ese medio de retención, que puede estar ubicado en el centro, que puede estar ubicado a los extremos, a los lados, como está eso, ¿sí?
superficie del retenedor. Fíjense ahí. Como habíamos dicho que era metal, se les hace un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento hacen en el laboratorio? Se le hacen perforaciones, fíjense aquí. Pueden hacerle perforaciones, o sea que no queda liso y pulido. Se le hacen macro retenciones y se puede hacer un arenado. ¿Con qué podemos hacer un arenado? A mí me dijeron que me han puesto en el examen óxido de zinc. Bueno, óxido de aluminio, ¿sí? Fíjense que este tipo de prótesis tiene años, que el material no ha cambiado otra cosa, ¿verdad? Este señor Livaditi en 1980 habla de que se hacen planos proximales, que no es solo colocar y reponer el diente, sino hay que tallar los dientes vecinos. Se hacen planos proximales, planos linguales, porque estamos hablando de posterior, y lechos para descanso oclusales. Lechos para descanso oclusales. Y miren las aletas. Aquí están. Lecho para los descansos y tienen planos libres. El tallado de los planos axiales se debe extender hacia la cara proximal para proporcionar un efecto de abrazadera. ¿A qué se les parece a ustedes eso? Un gancho, ¿verdad? Es un gancho. Entonces, ustedes, si van a colocar ese tipo de retenedor, ustedes saben que tienen que tallar, porque eso no va a entrar como anillo al dedo. Acuérdense que los dientes tienen una configuración globular. Y necesitamos entonces que esa prótesis, si ustedes van a hacer ese tipo de prótesis, tienen que tener un plano guía donde esa prótesis entre con ese eje longitudinal del diente. Tienen que tallar un plano guía, así como lo hacen en prótesis removibles. Y tienen que hacer unos descansos también. E inclusive esos descansos que ustedes van a hacer un poco más profundos. ¿Cuánto debe medir un descanso en prótesis removible? Para un gancho número 1. Entonces, más o menos es ese el tallado que ustedes deben hacer. Para que ese metal entre y encaje en las restauraciones visibles. Entonces no es poner el diente por poner y que el cemento haga su milagro. No. Pueden tener ustedes el mejor cemento, pero si ustedes es tallado y no cumplen las características, esa prótesis se va a descementar. Indicaciones de los retenedores, y meto aquí los dos, indicaciones de los retenedores parciales y adhesivos. Se utiliza en tramos de ángulos cortos, un solo diente a rehabilitar, a reemplazar, mejor dicho. En coronas clínicas altas, 7 milímetros mínimo de altura. En coronas clínicas anchas, en sentido vestíbulo lingual. En dientes que tengan gran integridad estructural. Porque si ese diente no tiene gran integridad estructural, ¿en qué pensamos? Andrés, ¿qué? Si ese diente no tiene gran integridad estructural, fíjense las indicaciones. Entonces, cuando ustedes hagan el diseño, tienen que venir todas esas indicaciones para poder diseñar. Entonces pensamos en una corona total porque es la más indicada en la mayoría de los casos. Entonces, dientes, eso tiene que tener una gran integridad estructural. Eso tiene que estar bello, tiene que tener callo, tiene que tener bonito. Se aconseja que los dientes sean vitales, donde la estética no es exigente, porque dijimos que se utilizan en sectores. Yo he hablado de sectores anteriores, donde las cargas oclusales sean normales.
condición previa del diente pilar. ¿Verdad? Entonces, en estos casos que tienen preparaciones o presencia de restauraciones intensas, ¿en qué pensamos? María. ¿Quién es María? ¿Alguna María tiene que ver? Gabriel. Rosana. Lorena. No vinieron. Entonces, bueno, tenemos que pensar, condición previa del diente pilar. Si estamos bien, presencia de restauración extensa, pensamos en la restauración total. Restauración total. Debemos evaluar entonces la condición previa del diente pilar para saber cómo vamos a diseñar. La vitalidad. La vitalidad. Nunca retenedores parciales en dientes con endodoncia. Entonces fíjense que son unas características al extremo, ¿verdad? Que sea el sector posterior, que los dientes estén perfectamente, que sean vitales, nunca que tengan endodoncia. O por eso. ¿Por qué no pueden tener? O sea, ¿por qué no se pasa con el bronco? Por las limitaciones que tiene el diente y porque el tipo de preparación. Acuérdense que son preparaciones muy detalladas. Son preparaciones que tienen que tener unos tacones, unos retenedores, ¿verdad? Y esto trae todo lo que tenemos que hacer. Por lo general, estos dientes necesitamos que sean preferiblemente en esos casos vitales para poder hacer una parcial, porque podemos hacer todos estos tallados. ¿Sí? Se nos presta para hacer todos estos tallados, pero ya un diente que ya ha sido tocado, que ya ha sido trastornado con esta parte endodóntica, pues difícilmente nosotros vamos a crear esa restauración y esa solidez que debe tener ese tipo de restauración. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros indicamos en un tratamiento prácticamente con endodoncia? Para protegerlo, porque más que todo para protegerlo, es una endodoncia total. Entonces, esos son los análisis que nosotros, ¿por qué? Eso está muy bien que nos pregunten, ¿y por qué? Porque si ustedes le están diciendo las indicaciones que ese diente de una preparación total, que es un sector posterior, ¿por qué? Porque ese diente tiene que tener una integridad estructural como tal. Sí, porque sí. Y entonces, un diente que ya tiene un endodoncia, que ya ha sido tocado, que ya ha sido rehabilitado, y que por lo menos tenga una enfermedad periodontal, entonces, ¿a qué acudimos? Por descarte, a una corona de tipo total. Morfología de la corona, entonces debemos evaluar el tamaño y la forma. Fíjense con qué se evalúa, lo que yo les estaba diciendo. Este es nuestro aliado, nuestro amigo, nuestro primo, nuestra amiga, tiene que tener un calibrador, muchachos. Cuando estemos trabajando, yo se los pido. Cuando tallamos necesitamos calibrar. ¿Y qué calibro yo? Cuando tallamos el provisional. El provisional. Entonces, por favor, muchachos, cuando yo pida el calibrador, tienen que tener el calibrador. No empiezan a estar brincando, cómprenlo hoy. No brinquen, mírate, José, Víctor, María. No. Tienen que tener ese calibrador. Por lo menos un calibrador. En metal. Pero existen dos. Para metal y para acero. Entonces, la morfología de la corona para retenedores parciales, ya habíamos dicho que mínimo 7 milímetros de alto y coronas críticas, en este caso, anchas en el sentido vestíbulo individual. Estoy retrocediendo.
capacidad versus longitud y altura del espacio edénico. ¿Qué es eso? Existe una ley que se llama ley de vigas. ¿Ustedes saben qué es una viga? ¿Qué es una viga? Vamos a poner en ingeniería.
espacio. Y entonces hicieron algo, no, yo tengo que meter el serpentín porque sí. Y te queda entonces una chapita. ¿Y qué va a pasar? Que a menor altura, íntimo cruzal, si no tomamos en cuenta esta característica, esa restauración va a tener menor rigidez y mayor deformación. Entonces fíjense que el dibujito, esta va a ser más deformada que esta, que los dientes están más amplios. Pero no es así porque sí. Más adelante yo les voy a explicar qué diámetros y lo vamos a hacer con qué, con qué instrumento. Ustedes van a calibrar y van a calibrar conectores. Ustedes van a aprender aquí a calibrar conectores, a calibrar provisionales, a calibrar las series. ¿Sí? No es hacer las cosas empíricamente. Están regañando. Los retenedores totales, fíjense aquí, los retenedores totales, ya les toqué ese punto anteriormente, que también en retenedores totales podemos utilizar ranuras, que no exclusivamente esas ranuras o cajones son para retenedores de tipo parcial. Entonces, si yo les digo, ¿cómo aumentamos las retenciones? Ustedes me pueden nombrar con cajones o con ranuras. ¿Sí? Entonces, los retenedores totales con ranuras y elementos adicionales de retención y estabilidad van a aumentar la resistencia de los retenedores contra la flexión de la prótesis facial fija. Es decir, si nosotros necesitamos que se retenga más, acudimos a este tipo de elementos adicionales. Por último, consideraciones es el tipo de diseño. Yo les hablé en la clase pasada del diseño más o menos, le dije que se lo iba a enfatizar, hoy voy a enviar información aquí. Tenemos un diseño. ¿Cuáles eran los tipos de diseños que habían en prótesis fija? Que lo hablamos en la clase pasada. El que nombré ahorita, que es el más utilizado en todos los casos, tipo de diseño, que tiene un extremo aquí y un extremo convencional. Entonces tenemos convencional, tenemos el otro que es con un conector que tenía medio movilidad, semifijo, y tenemos el cantilever. Voy a ahondar ahorita en el diseño cantilever, que no lo dije, porque el total es total, dos pilares a los extremos con restauración. Eso no hay mucho que agregar. Por eso me inclino en esto que tiene muchas características y lo voy a utilizar. Entonces, diseño de prótesis fijas cantilever. ¿Qué características deben tener? Las preparaciones deben ser largas, paralelas entre sí. Es decir, aquellos dientes que tienen alguna rotación que vamos a utilizar. ¿Sí me explico cómo uno va descartando? Mucha información. Pero si ustedes estudian las indicaciones y las características, por descarte van desglosando y van llegando a lo que yo quiero que ustedes lleguen para enseñar. Las preparaciones deben ser totales. No podemos utilizar aquí parciales. Y ya dijimos en qué tipo vamos a utilizar el parcial. Puede llevar elementos auxiliares de retención y estabilidad. ¿Cuáles son esos elementos adicionales de retención y estabilidad? Cajones y surcos. Muy bien. También los pilares que se van a tallar, ojo con esto. Fíjense allá la figura de arriba y la de abajo. Tienen que tener una inclinación, pero no una inclinación casi que la torre de... Tienen que tener una leve inclinación, que lo damos nosotros con la fresa, y que nosotros todos sabemos que tiene una inclinación. Ustedes toman una impresión control con alginato y la llevamos al paralelígrafo. Nosotros las damos con la fresa, ¿sí? Porque su mano es un paralelígrafo. Cuando dicen paralela una a otra, yo les voy a enseñar a ustedes si es prótesis, si es puente, que es una preparación con la mano y con la turbina y con la fresa va a tener un paralelismo. Pero que adicionalmente ustedes toman una impresión control con alginato, hacen un vaciado, le hacen un pequeño zócalo y vamos al paralelígrafo y vemos que sí está paralelo, una restauración con otra, y que
inclinación. ¿Sí? No es hablar por hablar, sino que hay una serie de parámetros, una serie de pasos que ustedes tienen que hacer para saber si está paralelo o está inclinado. Entonces, inclinación de las preparaciones, acuérdense que dijimos que en cantilever, ¿cuánto es lo mínimo que se debe utilizar de dientes pilares? Dos, porque nosotros debemos aumentar el brazo de qué? De resistencia y minimizar ese brazo de palanca. Entonces, inclinación de la preparación del pilar hacia el lado opuesto a la extensión. Ojo con esto, hacia el lado opuesto. Yo no estoy diciendo ni hacia mesial ni hacia distal. Es decir, si nosotros vamos a reponer, nosotros podemos encontrar, podemos reponer ese diente y ese diente puede estar ubicado o hacia distal de los dientes pilares o hacia mesial. Simplemente lo que se está diciendo es que tiene que estar ubicado opuesto esa inclinación al diente que vamos a sustituir, al espacio dentro. O sea, que puede estar inclinado, me refiero a distal o a mesial, pero tiene que tener la inclinación y paralelo, inclinado, paralelo y opuesto al diente que va a ser sustituido. ¿Sí me explico o no? Puede decir, puede estar mesial o distal, pero quiero que lo diga, pero con esa inclinación. No hay una medida exacta, simplemente que cuando tú saques tienes una leve inclinación, no tan inclinada, es una leve inclinación con la fresa y eso lo sacamos, pero no hay un milímetro exacto que me diga es 0.5. Eso es muy difícil saber. Pero ¿cómo lo sabemos? Con un control en la impresión que tú tomes, ¿verdad? En el modelo que tú vayas a utilizar, pone paralelismo, pero no hay un 0.5, eso es muy difícil. Calibrar ese 0.5 te lo calibra la fresa, pero es una leve inclinación. ¿De cuánto? No está especificado. Características del póntico, esto es importantísimo. No debe tener contacto en excursiones laterales. Es decir, ya por descarte que en esas oclusiones donde hay un desgaste severo, este tipo de prótesis no la podemos usar, ni tampoco de tipo retenedor parcial, ¿verdad? Utilizamos igual el total. Y debe ser lo más pequeño posible. ¿Qué es eso? La plataforma cruzal del póntico debe ser pequeña y no debe tener en lo posible contacto con el diente antagonista. ¿Sí? Muy bien. Indicaciones de ese puente cantilever para restituir un diente único. Nosotros podemos hacer varios pilares, preparaciones, ¿verdad? Para aumentar ese brazo de resistencia, pero solamente utilizado para restituir un solo diente ausente. Para sustituir también un molar cuando no existe
No sabemos cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero si usted sabe quién lo hizo, el doctor Terán, el doctor, no sé cómo llama, no sé, ¿verdad? Que viene en ese espíritu, que usted va a poder, en estos casos, colocar un poste ideal. Sí se puede usar. Entonces hay excepciones, no se puede ser tan rígido. Pero si ustedes me lo colocan, yo les acepto cuando les pregunten contraindicaciones del país. Sobre mordida vertical profunda. Esos desgastes severos, como ya dijimos que no, bueno, alrededor, hábitos para funcionar, enfermedad periodontal no controlada. Porque dijimos que cuando el paciente tiene enfermedad periodontal, eso actúa, ese tipo de retenedor va a ser de tipo total. Y cuando hay falta de higiene oral del paciente, yo digo que falta de higiene oral para todos los casos. En realidad, para todos los casos. Entonces, por último, para evitar fracasos, debemos tener presente pues, todos estos detalles de tipo biológico, mecánico y estético. Fíjense ahí, ¿qué pasó? Se colocó un diseño que dice un cantilever, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes que no podemos ser tan estrictos en decir de que no se puede utilizar el diente con tratamiento de conducta. Pero ¿qué pasó aquí? Fíjense. Primero ese muñón está corto. Ese muñón que ustedes van a hacer en prótesis fija no quiere sobrepasar ese nivel óseo. No podemos dejar un muñón corto porque nos vamos a fracturar. Fíjense aquí. El